Macarena Olona, exdiputada de Vox, este martes se estrenaba como colaboradora de En boca de todos. Desde el primer momento, la tensión entre ella y la tipeja progre de Sara Santaolalla se podía sentir en el ambiente hasta que la situación estallaba y se originaba un duro cruce de reproches entre ellas. Todo comenzaba cuando las colaboradoras del programa hablaban sobre a qué se destinan el dinero público de los partidos, cuando, en ese momento, comenzaban a lanzarse comentarios de lo que diferencia una a la otra. Créeme, hay mucha distancia entre tú y yo, no voy a entrar en tus provocaciones, decía Macarena Olona a Sara Santaolalla, y ella respondía: lo sé y menos mal. Acto seguido, la exdiputada de Vox pronunciaba el nombre completo de la colaboradora y aseguraba que hasta ayer nunca lo había escuchado, pero que había aprovechado para buscar información en fuentes abiertas y señalaba algo que le sorprendió. El problema de esto es que el juez que está investigando unas presuntas filtraciones está filtrando información del fiscal general del Estado aparte del proceso. Este es el problema. Espera, vamos a ponerle un presunto a eso. Un presunto. O sea, vamos a ponerle un presunto. Un presunto. No acusemos a ningún juez del Supremo de filtrar información. No, perdón. Que se puede estar acusando en esta mesa a un magistrado del Tribunal Supremo, recordemos que es la máxima categoría que pueden alcanzar nuestros jueces y tribunales, de estar cometiendo un delito de filtración de información reservada, de información judicial. Pero además con esa ligereza, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de rigor. Que tengamos por los medios de comunicación concubinas mediáticas y mamporreros de determinados partidos políticos explica en gran parte el daño que está sufriendo en la actualidad nuestra democracia. Porque los espectadores que nos están viendo, los que nos puedan ver con posterioridad, escuchan a una persona que no tiene acreditada la más mínima formación acusar a todo un magistrado del Tribunal Supremo de estar cometiendo un delito. ¿De quién estás hablando, ultraderechista? ¿De quién estás hablando? Porque es que como hablas con tanta ligereza, a mí lo que me sorprende es que esta ultraderechista, por calificarla de algún tipo, tenga algún tipo de altavoz y tenga algún tipo que ya no te de llamaba micrófono. Pero lleva diciendo concubina, lleva diciendo mamporrero. Veamos otra maravillosa intervención de Macarena, pero ahora en la ratonera de los tipejos de La Sexta. Macarena Olona no tuvo piedad en su enfrentamiento con el presentador progre de La Sexta que defendía a los presos de El Salvador, los cuales, según él, son en su mayoría personas inocentes que viven en condiciones terribles. Mientras el presentador trataba de pintar una imagen de injusticia y sufrimiento, Olona le respondió con una firmeza que dejó claro su punto de vista y desmoronó toda la narrativa progresista que defendía. El presentador de La Sexta intentaba justificar a los presos, haciendo ver que muchos de ellos eran víctimas de un sistema corrupto y de una política represiva. A lo largo de su intervención, insinuaba que el régimen de Nayib Bukele en El Salvador, al aplicar mano dura contra la delincuencia, estaba quitando derechos humanos y metiendo a personas inocentes en prisión. Sin embargo, lo que no contaba el presentador era el cambio radical que ha experimentado El Salvador desde que Bukele asumió el poder. De despedirla, veíamos imágenes y mencionaba yo esta propuesta que ha hecho Bukele a Donald Trump de acoger presos en Estados Unidos. Usted ha visitado esa prisión. Hemos visto además algunas fotografías que yo le decía que a mí me llamaban la atención de su visita allí, en la que bueno, paseaba, y la estamos viendo delante de los presos, en una prisión en la que, además, usted es una persona, es abogada del Estado, conoce perfectamente cómo funciona el derecho. Obviamente, ahí hay gente que no ha sido sometida a un juicio justo, hay un estado de excepción. Estos presos no pueden recibir visitas, en fin, están en unas condiciones denunciadas por muchas organizaciones que traspasan el respeto a los derechos humanos. ¿Qué percepción se ha llevado usted de la realidad de esa prisión? Indudablemente el sistema de Bukele ha conseguido reducir el número de asesinatos y de crímenes en un país que estaba asolado por este asunto. Eso también es cierto. Macarena Olona, con su habitual claridad y sin dar lugar a dobles discursos, le explicó que lo que Bukele ha hecho no solo es legal, sino necesario para el bienestar del pueblo salvadoreño. Al contrario de lo que él quería dar a entender, el presidente salvadoreño no está cometiendo injusticias, sino todo lo contrario. En lugar de seguir permitiendo que la delincuencia se apoderara del país y que las pandillas dictaran las reglas, Bukele decidió tomar cartas en el asunto y restaurar la seguridad y la estabilidad. Olona resaltó que en El Salvador, las pandillas habían creado un clima de terror en el que los ciudadanos se sentían constantemente amenazados, viviendo bajo el yugo de la criminalidad. A la vista de los resultados que se han logrado bajo el gobierno de Bukele, como la reducción de la tasa de criminalidad y el aumento de la seguridad, Olona defendió que la mano dura no solo ha sido una medida de seguridad efectiva, sino también un paso necesario para el país. ¿Cierto? Lo que mencionas, la descripción que acabas de hacer es pura propaganda globalista. El Salvador en el año 2019... Bueno, son las denuncias de organizaciones no gubernamentales, pagadas por Soros. En 2019... Y observatorios de todo tipo. El Salvador era el país más violento del mundo.
porque tenía el mayor número de asesinatos al día por población de habitantes. Desde la llegada del presidente Nayib Bukele, El Salvador se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental, y el siguiente objetivo que se ha marcado el presidente Bukele es convertir El Salvador en el país más seguro del mundo. Como bien dices, yo soy abogado del Estado, una mujer de ley y orden. Para mí ha sido un honor ser la primera española el pasado mes de noviembre en visitar personalmente el CECOT. Se lo agradezco profundamente al gobierno de Bukele haber tenido la oportunidad de conocer de primera mano el sistema penitenciario y el sistema legal de El Salvador, que ha permitido ese milagro de seguridad al que luego van asociados otra serie de milagros, ahora en marcha el económico. Los presos del CECOT son los mayores asesinos, los que estamos viendo en estas imágenes, y frente a quienes dicen que el presidente Bukele ha encarcelado a miles, la realidad es que ha liberado a millones, porque ha liberado a un pueblo salvadoreño que estaba preso precisamente de todos estos pandilleros terroristas. Es importante destacar que, lejos de ser una represalia injusta, las políticas de Bukele están enfocadas en erradicar a las organizaciones criminales que llevaban años sumiendo a El Salvador en el caos. La seguridad en las calles de El Salvador ha mejorado notablemente desde que se implementaron medidas como el estado de excepción, que ha permitido la detención de miles de pandilleros que operaban en libertad, y Olona destacó que esto no es algo que se deba pasar por alto. La exdiputada no dudó en poner en evidencia cómo muchos de estos defensores de los derechos humanos en realidad no tienen en cuenta el sufrimiento real de los ciudadanos, los cuales, a diario, eran víctimas de los crímenes cometidos por las pandillas. Una organización terrorista que si no accedías al chantaje, a la extorsión, te mataban, te violaban, te descuartizaban. Así que mi impresión cuando estuve en la prisión, donde desde luego se respetan todos los derechos humanos, se celebran juicios telemáticos, mi impresión es que todo estaba en orden, porque el mal estaba entre rejas y la ley y el orden estaba donde tenía que estar, manteniendo la delgada línea azul. Vivimos en un mundo de lobos y cuando atas al perro pastor, las ovejas, todas las ovejas quedan en peligro. El presidente Bukele tiene claro tolerancia cero contra el crimen, que es lo que yo espero que en España algún día podamos hacer, restaurando el principio de autoridad y cuidando de nuestros perros pastores. En la cadena progre de La Sexta, Macarena también aprovechó para poner en su sitio al tipejo de Antonio Maestre diciéndole a la cara las cosas claras. Macarena Olona, la exdiputada de Vox, tuvo uno de esos enfrentamientos que quedan grabados en la memoria de todos, al enfrentarse cara a cara con el tipejo de Antonio Maestre, un defensor a ultranza de la izquierda y uno de los más conocidos por sus actitudes radicales y provocadoras. Este enfrentamiento, en el que Olona lo destroza en menos de un minuto, pone de manifiesto varias cuestiones claves que han sido el centro del debate político en España en los últimos años. En un momento en que el panorama político está más polarizado que nunca, las confrontaciones entre los políticos y defensores de ideologías opuestas se han vuelto cada vez más comunes. Pero lo que sucedió ese día fue mucho más que un simple cruce de palabras. Fue una exposición directa y sin filtros de la hipocresía que muchos sectores de la izquierda han estado intentando ocultar. Lo primero que Olona deja claro en su discurso es cómo la gente ya no se cree el discurso progresista que han estado defendiendo figuras como Antonio Maestre. Estamos viendo en los distintos países donde el sentido común va llegando a los gobiernos, es que mamporreros de los discursos globalistas, como es el caso de Antonio, auténticos mamporreros, repito lo que he dicho antes, vamos a intentar de verdad, vamos a elevar el tono y no utilizar mamporreros de estructuras de poder. La política de izquierdas, que se presenta como defensora de los derechos humanos y la libertad de expresión, ha caído en una contradicción flagrante. Maestre, conocido por sus ataques y descalificaciones hacia los que no comparten sus ideas, ha protagonizado una situación que muchos aún recuerdan: la agresión a Biot Quiles, un periodista que simplemente le hizo una pregunta. Esta agresión, tan innecesaria como injustificada, ha dejado claro el tipo de mentalidad que predomina entre ciertos sectores de la izquierda radical.